El Papa Francisco comenzó oficialmente su pontificado con una especial celebración. El máximo jerarca de la Iglesia Católica ofreció una Eucaristía en la Capilla Sixtina ante el Colegio Cardenalicio. El primer pontífice de origen suramericano pidió a los líderes religiosos caminar en nombre de Dios para edificar la iglesia. Cobertura especial de NTN 24. Saludamos en Ciudad del Vaticano a nuestra enviada especial Eva Rey. Eva, buenas noches. ¿Cómo transcurrió este primer día para el Papa? Hola, buenas, ¿cómo estáis? Os saludamos nuevamente desde aquí, desde Roma, desde el Vaticano, con la maravillosa estampa de la Basílica de San Pedro al fondo. Y hoy ha sido el primer día de Jorge Mario Bergoglio como el Papa Francisco. No ha tenido un día muy ajetreado, pero sí ha madrugado bastante para precisamente irse a una basílica muy cercana donde él se encontraba para rezar, dicen que durante 30 minutos, y hacerle una ofrenda floral a la Virgen. Luego, por la tarde, le ha dado una misa con la presencia de todos los cardenales allí en la Basílica de San Pedro. Y a las afueras, en la plaza de San Pedro, miles de feligreses han seguido muy de cerca el minuto a minuto de la primera misa del Papa Francisco a través de las pantallas gigantes que estaban allí desplegadas. El Papa Francisco elevó sus primeras oraciones como máximo jerarca de la Iglesia Católica. Sobria, espiritual y con la presencia de los 114 cardenales que eligieron a Jorge Bergoglio como nuevo pontífice, fue oficiada la Eucaristía. En su primera ceremonia religiosa como Papa, Francisco hizo un llamado a la Iglesia Católica para que no corra el riesgo, según sus palabras, de ser una simple ONG piadosa. Podemos caminar todo lo que queramos, construir muchas cosas, pero si no proclamamos a Jesucristo, algo irá mal. Nos convertiríamos en una ONG piadosa. Vestido de blanco con un simple paramento dorado y mitra, Bergoglio celebró la misa en latín, pero pronunció la homilía en italiano, la lengua de sus padres. El primer papa latinoamericano y jesuita de la historia dijo que la Iglesia debe enfocarse aún más en la palabra de Dios. Caminar, construir, proclamar a Jesucristo en la cruz. Así es como debe ser. La Capilla Sixtina, el mismo lugar donde fue elegido como pontífice de los católicos, fue el sitio donde ofició el acto religioso. A las afueras de la iglesia, cientos de feligreses observaron a través de una pantalla la primera misa de Francisco. Es grandioso saber que hay un papa argentino, después tenemos al mejor jugador del mundo que juega fútbol, después estamos empezando a poblar el mundo ya, estamos en todos lados ya casi. La reina de Holanda, es genial la verdad saber que el papa es argentino, es un logro bastante importante. La misa de inicio del pontificado será celebrada este martes 19 de marzo a las 9:30 de la mañana, hora local, en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Está prevista la asistencia de numerosos jefes de Estado y de primeros ministros de distintos países. Y desde hoy el Papa Francisco ha comenzado a mostrar ya su talante humilde. Entre otras cosas, una vez elegido Papa se iba a cenar con los cardenales y decidía no ir en el coche papal, sino en hacerlo en el microbús con el resto de los cardenales. Pagaba también la cuenta de donde se había hospedado y él mismo hacía su maleta. Un perfil muy definido y que todo el mundo está destacando. La humildad, el carácter que define por ahora al sucesor número 266 de San Pedro, posición que hizo evidente instantes después del inicio de su pontificado. El Papa ha vuelto a Santa Marta, pero no ha usado el automóvil oficial del Sumo Pontífice con matrícula Estado de la Ciudad del Vaticano número 1. No ha usado el coche del Papa, el automóvil oficial, sino que ha subido en el microbús, en el autobús que traslada al resto de los cardenales y obispos para la cena en Santa Marta. En la cena de honor al nuevo Papa tuvo otro gesto particular. El Papa ha dado las gracias y ha dirigido unas breves palabras a los cardenales y les ha dicho, aparte de darles las gracias, que Dios os perdone por lo que habéis hecho. En su primer día como Francisco también sorprendió. En la Casa Internacional del Clero pues ha recogido sus pertenencias, con lo cual pues ustedes imaginarán que él tenía la intención de volver, y ha saludado al personal de esta Casa Internacional del Clero y ha pagado su cuenta para dar ejemplo.
El carácter humilde del nuevo pontífice se hizo evidente desde su misma presentación. Salió al balcón de San Pedro con un atuendo sobrio, sotana, fajín, solideo y esclavina blancas, contraste evidente con su antecesor Benedicto XVI. Hace 8 años, el nuevo papa vistió museta roja, estola con la imagen de San Pedro y San Pablo, pectoral dorado con incrustaciones de esmeralda y un roquete blanco que se confundía con su sotana. A pocas horas del inicio de la era de Francisco, emerge un registro histórico particular. Décadas atrás, un fotógrafo registró un instante premonitorio. Juan Pablo II saluda a su sucesor Benedicto XVI. En medio, Francisco, el hombre que ahora seguirá la tarea de ambos como pastor de la Iglesia Católica. Y NTN24 ha tenido la oportunidad de hablar con la hermana del Papa Francisco, quien ha mostrado, entre otras cosas, sus sorpresas, como más de la mitad del mundo por lo menos, por la elección de su hermano. Ha dicho que tiene una tarea titánica enfrente de él y ha pedido a todos que oren por él. NTN24 conversó con la hermana del Papa Francisco. María Elena Bergoglio conversó con el informativo sobre las razones por las que no deseaba que su hermano se convirtiera en el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Y por egoísmo, casi seguro. Es una responsabilidad muy grande, a la vez de ser un orgullo tremendo, ¿eh? Es decir, hay un choque de sentimientos, ¿no? Y esta parte difícil, bueno, es la que a mí me hubiese gustado evitarle. Bergoglio describió además al Papa Francisco no como religioso, sino como ser humano. Bueno, es una persona íntegra, con mucha firmeza, muy sensible, con ideas muy claras, con objetivos muy claros, y una capacidad de amar muy fuerte. Asimismo, la hermana del pontífice habló sobre el momento en el que Jorge Bergoglio sintió su vocación religiosa. Jorge sintió el llamado, la vocación, cuando terminó sus estudios secundarios, y ahí ingresó al seminario seglar, y después de una enfermedad muy fuerte que tuvo, decidió seguir su carrera sacerdotal en la Compañía de Jesús. Los estudios en la Compañía de Jesús son muy, muy largos, y a eso se debe que se haya recibido tan grande. María Elena Bergoglio agregó que su familia no esperaba el nombramiento de su hermano como Papa de la Iglesia Católica y que hasta ahora no se han podido comunicar. Y también se han conocido ya las reacciones del sobrino del Papa. Ha mostrado también su sorpresa, ha dicho que se sienten muy orgullosos y que toda la familia está muy feliz de tener al Papa en la familia. Jorge Bergoglio nació en Argentina en 1937. De niño fue amante de fútbol y hasta jugaba en el equipo de su barrio. Su gran bondad y amor por los demás lo hicieron tomar el camino de Dios a los 32 años. Solo tiene un pulmón, ya que el otro lo perdió por una enfermedad respiratoria. Es fiel seguidor del camino de Jesús, jesuita y ahora el primer papa latinoamericano. Jorge Bergoglio fue llamado a ser cardenal en el 2001 por el Papa Juan Pablo II. Para uno de sus sobrinos, su tío y ahora Papa Jorge Mario Bergoglio, es todo un ejemplo a seguir. En el momento de la elección toda la familia se emocionó y ahora piden oración para que Dios lo ilumine. No se esperaba, es una emoción muy profunda, sentimientos un poco encontrados, estamos viviéndolo en familia y la verdad que más allá de expresar el sentimiento, uno piensa en lo que necesita el actual Papa y es oraciones y que le demos fuerza a través de la oración para que asuma esta responsabilidad tan grande que le ha tocado asumir sobre sus hombros, y creo que la oración en este momento es lo más solidario que podemos hacer con él. Debe ser una responsabilidad increíble de la Iglesia Universal, ser la conducción, ser la voz de Dios para todos nosotros los que creemos, y eso nos da un poquito de terror escénico, miedo, como decía Valdano. Es una situación emocionante.
El Papa Francisco es el número 266 en ocupar el puesto más alto de la Iglesia Católica. Pues esta es toda la información que les tenemos desde aquí, desde el Vaticano, el minuto a minuto hasta este martes, la entronización de Francisco, y les seguiremos llevando toda la información en los próximos días y en los próximos informativos. Claro que sí, seguís vosotros allí desde los estudios centrales con más noticias.